¿Están todavía los de Ferro? Existimos. Y Bien algunos ahí, no bien somos ahí. tan viejos. Bueno, y Hay hinchas de Ferro más o menos jóvenes todavía. además de muchas cosas, estudiante de la Tecnicatura en Educación Social, así que estoy haciendo eso como optativo y ya me aceptaron los papeles y por favor, verde. Bueno, bien. Yo, ya que estamos, soy sociólogo, doy clases ahí en la facultad y de alguna manera me invitaron también los chicos a que llevara la cátedra optativa, ¿no? Entonces estoy como profe titular, aunque hasta ahí. Porque mucho tiempo no tengo, sí, pero que sí estamos en los debates. Bueno, Marta, no sé si te parece que vayamos arrancando. Sí, estoy viendo una cuestión técnica que no sé si cuando empiece a presentar voy a poder seguir admitiendo gente porque Meet es medio policía y tengo que ir uno por uno poniéndole a aceptar. Entonces voy a ver. ¿Poner la presentación y fijarte? Sí, ahí me voy a fijar. Ahí empezamos a grabar. Esto va a quedar grabado por si a alguien le interesaba y no podía estar. Lo vamos a subir a YouTube, como todas las clases de la cátedra. A ver. ¿Está invitado? No, ahí se ve. Bien, bueno, ya nos presentamos, ya un poco adelanté recién, esto está en el marco de una cátedra, pero va a haber un ciclo de charlas que son abiertas, por eso hay gente que no es de la cátedra, pero son bienvenidos a esta clase, que bueno, un poco la pensamos como iba a ser más gente la que se iba a conectar de lo que se suele conectar en la cátedra, la pensamos más como tipo charla. Pensamos primero que sea más dialogado, pero por ahí se nos iba a extender mucho, entonces lo pensamos, van a haber algunos momentos para que participen y después las preguntas, comentarios irían al final. Igualmente pueden ir por cualquier cosa puntual, ir escribiendo en el chat y preguntando por ahí. Ahora le doy la palabra al Lucho. Hola, yo soy Luis, soy Lucho, no de Luciano, sino de Luis. Bueno, yo también me presenté, también soy profe de Ciencias Económicas y ahora la idea era como que adentrarnos un poco a temas de la actualidad y después ir desglosando esos temas y ver una perspectiva desde el marxismo. Entonces, en base a eso, lo primero que quería hacer era presentar más o menos, que ya sé que muchos y muchas algo del tema deben conocer, siempre todo el tiempo estamos como bombardeados por cambio climático, crisis ambiental, crisis ecológica. Entonces, en ese marco, Marta, si me puedes poner la primera diapositiva. Sí, dejo pantalla. Bien, acá hay un montón de notas, de diarios, de diferentes diarios, de Clarín, de La Nación, de Universidad, de El País y de La Izquierda Diario. Hay como un popurrí de notas y como justo me toca hablar de cambio climático y tengo que romper el hielo, tenía pensado hacer un ejercicio muy cortito que era nombrar algunas cosas que si uno se toma el trabajo de revisar en internet, si pone cambio climático, sale un montón de páginas, ¿sí? Y si los buscan noticias también salen un montón de noticias. Entonces, algo que hice rápido era leer rápidamente todos los temas que aparecen. Entonces, iba a decir tipo Feliz Domingo, pero es bastante viejo, aunque no soy tan viejo. Pero si fuera un programa de preguntas y respuestas, podría hacerlo rápido como crisis climática, estamos cerca del retorno, porque el cambio climático podría aumentar la frecuencia de los tsunamis, desalentadora advertencia científica sobre los
cambios climáticos a lo largo de todo el mundo. Se está perdiendo oxígeno en los lagos. La agonía económica mundial del cambio climático, antropoceno, era geológica, protagonistas y villanos. Nuestra relación con la naturaleza está rota. Y así varias más, y podemos ir incrementando la velocidad con la que lo leemos hasta que, no sé, nos falte un poco el aire. Marta, si podés poner las otras 2 notas. 3 notas son. Entonces, en base a eso, lo que yo pensaba era tratar de ordenar un poquito conceptos muy claves, aunque, repito, ya sé que hay gente que en general lo maneja y que son temas que en general manejamos, pero por ahí este bombardeo de cambio climático, crisis ambiental, ecológica, calentamiento global, etcétera, son temas que los tenemos. O sea, en general, si uno le pregunta a alguien cambio climático, seguramente le escuchó la palabra, el concepto. Entonces, vamos a tratar de ordenarla de manera muy simple y también de una manera un poco de ir como trazando un hilo, ¿bien? Si le das otro clic y Marta, te va a aparecer el otro gráfico. Ahí está, gracias. Bien, si uno piensa que es el calentamiento global, es uno de los primeros conceptos de los que se habla, y se habla hace varias décadas, ¿sí? Y es el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿sí? Cuando hablamos de clima, estamos hablando de elementos y factores del clima que lo que hacen es determinar el clima, que sería que es como los elementos y los factores del clima llevados a escala planetaria, ¿sí? En eso vamos a tener la temperatura, los vientos, la circulación general de la atmósfera en general, vamos a tener la temperatura de los mares y océanos. Bien, si lo pensamos, ese clima global ha tenido variaciones en escala temporal, son variaciones históricas. Bien, el cambio climático es una expresión un poco más amplia que habla de esas variaciones, como han ido fluctuando. Bien, y según el IPCC, por ejemplo, que es el organismo intergubernamental por el cambio climático, si nosotros hacemos grupos de 30 años, ¿sí? Cada grupo de esos de 30 años ha sido superior al anterior. Y hay un dato que es interesante, que probablemente desde el periodo 1983-2012 ha sido de esos grupitos de 30 años el periodo más cálido de los últimos 1400 años, ¿sí? Entonces, por eso está bueno pensar en estos gráficos, que lo que muestran es los aumentos de la temperatura. Otro elemento para tener en cuenta cuando hablamos de cambio climático y de calentamiento global, por ejemplo, son las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Que lo que hacen, ahí lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, lo que hacen es aumentar lo que se denomina como efecto invernadero, o sea, aportan a los gases que son los que generan el efecto invernadero, ¿sí? Bien, eso por un lado. Después, desde 1950, se observan cambios en el clima, ¿sí? En los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, y algunos han sido asociados a influencias humanas, ¿sí? Y esas influencias humanas tienen relación con esto que les decía, los gases de efecto invernadero. Bien, la emisión continua de estos gases causa mayor calentamiento, y esos cambios han sido registrados y han sido de manera duradera. Bien, acá lo que surge es un concepto un poco, bueno, que puede ser un poco cuestionado, y es que si uno lo traslada a esto, empieza a hablar de cómo ha sido el cambio de esa variación en el cambio climático, y lo pusieron en una escala de eras geológicas, nosotros estaríamos... Se te muteó, Santiago. Para Lucho,
que no sé qué apreté para mutear al Sergio y se mutearon todos. Es que Ay, me estaba muteaste a haciendo mí. ruido lo que estabas haciendo, perdón. Ay. ¿Yo o el Sergio? No, el Sergio Claro. estaba haciendo ruido y se trababa lo tuyo, por eso lo silencié y se Acá al silenció. frente, no hay problema. Perdón, seguí, Lucho. Bueno, entonces me quedé en el Holoceno, me dicen por ahí. Bueno, lo que venía diciendo es que si nosotros hacemos un balance temporal, un análisis temporal, ¿sí? De cómo han sido esas variaciones climáticas, los últimos 10.000 años, que es la etapa del Holoceno, se ha estabilizado, por ejemplo, algunos elementos del clima a nivel global. Entonces, esa estabilidad es lo que permite el desarrollo de la humanidad. En ese marco, hay científicos que opinan que a partir de 1750 se empieza una etapa nueva, que hay como... hay un par de cuestionamientos y contradicciones entre diferentes científicos, y esa etapa nueva la denominan el antropoceno, lo marcan a partir de 1750 por la revolución industrial, claramente, y a partir de ahí dicen que la humanidad tiene una incidencia mucho más fuerte sobre los cambios en el clima, ¿sí? Y sobre todo por estas cuestiones que veíamos recién de los gases que aportan al efecto invernadero, y estos gases son el metano y el dióxido de carbono. Fundamentalmente, después está el nitrógeno y otros gases más. Bien, ¿me pasás la diapositiva, por favor? Siempre estoy atento a que esto es una cuestión introductoria, ¿sí? Así que después podemos ver algunos conceptos más. Después otro concepto que en general se está manejando últimamente, y cuando digo se está manejando, la ONU en febrero de este año, en una de las cumbres, dijo que había que se empezaba a hablar de crisis o emergencia climática, ¿sí? Entonces uno, si googlea esos conceptos, va a encontrar un montón de conceptos relacionados, ¿sí? Que lo que hacen es tener como uno dentro de los... lo empieza a analizar como factores, ¿sí? Y dentro de esos factores está el cambio climático. Entonces empiezan a hablar de crisis por el tema de que necesita, es como hay una necesidad de que signifique como algo urgente, ¿sí? Entonces la palabra emergencia o crisis siempre nos sugiere algo un poco más urgente y que está sucediendo ahora. Bien, dentro de esos factores o elementos que empiezan a caracterizar los científicos, a partir de los cuales se evalúa que hay crisis o emergencia climática, pueden variar de entre 5 y 20 elementos, depende de cómo se los desglose, ¿sí? Pero fundamentalmente está el cambio climático, y luego encontramos la pérdida de biodiversidad y la afectación a los ciclos biogeoquímicos. Básicamente, para quienes no conocen, porque por ahí la pérdida de biodiversidad se conoce un poco más, lo del cambio climático lo dije recién, pero los ciclos biogeoquímicos es lo que asociamos a los ciclos de los nutrientes en lo que es la Tierra, ¿sí? Y el planeta Tierra, y algunos otros, puede ser, el más clásico es el del agua, por ejemplo, el ciclo del agua, y otros pueden ser el del nitrógeno, el del fósforo, bien. La afectación de esos nutrientes hace que se genere un desequilibrio en esos ciclos y que se pueda aumentar o disminuir la presencia de algunos en alguna etapa, porque como es un ciclo tiene como diferentes momentos, como cuando veíamos en la primaria o secundaria el ciclo del agua, que pasaba por diferentes estados, los nutrientes van pasando también por diferentes estados, y afectar esos ciclos puede generar desequilibrios y ausencia de algunos o demasiada presencia de otros, como por ejemplo demasiada presencia, no sé, como pasa con el efecto invernadero, que hay demasiada presencia de metano o de dióxido de carbono que genera ese efecto invernadero. Bien. Después, esto era por lo que quería empezar. Entonces tenemos esos conceptos de antropoceno, crisis ambiental, crisis climática, y cambio climático y calentamiento global. Bien, después, como yo les decía, depende de dónde se tome. Por ejemplo, Maristeles Vampa
en su último libro, El colapso ecológico de Tadego, en ese libro toma 5 de esos factores o elementos, y lo que se plantea es que esos elementos tienen un punto de quiebre o un punto de inflexión en el cual ya hay algunos científicos que dicen que desde el cual es un punto sin retorno, y otros dicen que es un punto que genera una posibilidad muy, muy mínima de volver a recobrar el equilibrio dentro de lo que sería esos elementos, el ciclo del elemento. Pero volví a esto de que hay autores que toman 5, hay otros que lo desglosan en más, porque yo les nombré ahora cambio climático, pérdida de biodiversidad, ciclos biogeoquímicos, y Maristela Vampa toma 2 más, por ejemplo, que es los métodos de consumo en relación a la obsolescencia, ¿sí? Esto de que por ahí nos compramos, accedemos a consumir determinados productos que claramente están preparados o elaborados para que no duren una eternidad, sino poco tiempo, y eso genera mucho más consumo, ¿sí? O un consumo constante todo el tiempo. No sé, el ejemplo de los celulares que en 2 o 3 años o dejan de funcionar o quedan obsoletos por algún software o algo. Eso no genera solamente la contaminación de que nosotros desechemos lo que compramos, sino la contaminación de que se necesita mucho más, producir mucho más para poder volver a elaborar un producto similar. Bien, y otro es el modelo alimentario, ¿sí? Que además genera monocultivos y genera el modelo alimentario de escala, que puede generar monocultivos y algo similar, que es lo que sucede con las megagranjas porcinas o con los métodos de feedlot, donde se reduce a muy pocas especies la cría de animales para consumo de carnes, ¿sí? Bien, entonces esos 5 son los que a mí me parece que explican un montón estos elementos o factores que definen a lo que se está denominando la crisis ambiental, porque son elementos clave y después nosotros podemos desglosar cada uno de esos elementos, y por eso se dice que se pueden llegar a muchos más elementos y saber con análisis análisis temporales a nivel histórico, podemos nosotros decir, bueno, en tal época, tipo en los 70, se consumía tanta cantidad de materiales para generar tanta cantidad de, no sé, de ejemplo de celulares, o no sé si se generaban celulares en los 70, pero Algunos sí. Bueno, Máquinas de escribir. ¿Qué sé yo? de máquinas de escribir o de cualquier mercancía que nosotros pensemos. Entonces, si se generaba eso en los 70, ¿qué nivel le estamos generando para... cuál es el nivel de consumo de materiales para generarlo ahora en la etapa actual? Y a partir de ahí pensar qué cantidad de insumos necesitamos para producir eso, y eso es lo que hace que se piense en un punto de inflexión en el que no se puede volver para atrás, o cuando pasa con la pérdida de biodiversidad. Mira, Marta, pasame la diapositiva. Bien. Por ejemplo, esto de que se pierde más de 1 millón de especies de plantas y animales, corren un riesgo de extinción. Esto, por ejemplo, relacionado con la pérdida de biodiversidad, sabemos que las especies en extinción de plantas o animales no podemos volver para atrás. Eso es un punto de inflexión, entonces por eso se empieza a hablar de crisis. Bien, este otro dato que también es el del IPCC, que la atmósfera tiene 150% más de metano y 45% más de dióxido de carbono que en 1750, ¿sí? Yo explicaba recién lo de las eras geológicas y lo de la etapa del Holoceno y del Antropoceno, porque definirlo es claro para decir que antes del Holoceno, en la época anterior al Holoceno, lo que sucede es que las condiciones climáticas a nivel global sí tuvieron varias fluctuaciones. Nosotros conocemos la glaciación y diferentes épocas, pero en el Holoceno se estabiliza. Entonces, dentro del Holoceno, a partir de 1750, donde tenemos, por ejemplo, una atmósfera estable, ¿sí? Estas fluctuaciones sí son, o sí pueden llegar a ser determinadas por la acción del hombre.
Bien, otra de las cosas que también conviene o tiene un poco de sentido para mí pensar también es que cuando se empieza a hablar a nivel histórico, y ya con esto creo que estoy en tiempo, así que en un ratito cierro, cuando se empieza a hablar a nivel histórico de los conceptos de cambio climático, que empiezan a tomarse algunas medidas, algunas cumbres mundiales por el cambio climático, empieza a generarse todo el concepto de la mano del cambio climático, de desarrollo sustentable, etcétera, y eso tiene que ver con que los modelos que se venían implementando son modelos de desarrollo que son, era la época en la que el desarrollo era igual al crecimiento económico. Bien, entonces por eso pensar que estamos en una crisis ambiental, para mí también hace pensar quiénes son los responsables de esa crisis y quiénes son los que aún piensan en ese crecimiento económico y que esas ganancias desiguales son desiguales justamente, por eso puse ahí lo de crecimiento económico igual a ganancias desiguales. O sea, somos totalmente culpables, si hubiera que buscar culpables o pensar en culpas, somos tan responsables nosotros o nosotras de esa crisis ambiental que cualquier otra persona de los grandes capitales del mundo, los dueños de los grandes capitales del mundo. Bueno, eso es para generar un poco de discusión y después pensar que en esa crisis ambiental, con esto que yo decía, por ejemplo, en uno de los factores para tener en cuenta la crisis, que es los modelos de producción a gran escala, alimentaria a gran escala, los monocultivos y la cría de animales, por ejemplo, las megagranjas porcinas, tienen una vinculación directa con las enfermedades causadas por la contaminación, ¿sí? O por enfermedades causadas porque hay formas de traspaso de enfermedades mucho más fácil al ser mucho más reducida, no tener diversidad. Por ejemplo, en la cría de porcinos, es mucho más fácil que prospere algún tipo de virus. Entonces, eso también para ponerlo en discusión. Y ya que estaba con esto, también quería, ya cierro, y los dejo con Santi, quería mandar un saludo de... ¿Ya que hora las va a venir a... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está. Ahí se le decía que tengo el poder. Me quería poner un poco serio y mandar un gran saludo de solidaridad que por ahí se nos olvidó al principio, o a mí se me olvidó por lo menos, a Nora, que está siendo perseguida por aquel mítico diciembre de 2019, donde luchamos por la 7722, o sea, por el restablecimiento de la 7722, y bueno, eso, y también otro temita que podemos llegar a charlar al final de la clase es el tema de... bien, ahí estaba leyendo la pregunta, ahí lo preguntamos, lo leemos. Es lo de la ley de educación ambiental, que también está... bueno, ahora el kirchnerismo y el radicalismo medio que acordaron no tener en cuenta estos, no sé si a qué nivel funciona, pero estas consultorías en las que pueden entrar centros de estudiantes, algunas asambleas, organizaciones en general. Bien, eso, dos cositas y los dejo con Santi. Aprovecho lo que dijo el Lucho para comentarles que la idea es al final de la clase, así que quédense hasta el final, hacer una captura de pantalla y que mostremos carteles en apoyo a Nora Moyano y en contra de la criminalización de la protesta. Así que si quieren, mientras vamos hablando, pueden ir armándose el cartelito, pero no siguen prestando atención. Creo que hay una movilización el viernes, ¿puede ser? Sí. Acá en Mendoza hay una movilización el viernes, si no me equivoco, a las 17 horas. A las 17 horas en la legislatura para apoyar en contra de la criminalización de la protesta. Ahí una chica, Agustina, hacía una pregunta sobre el antropoceno. Vamos a tocarlo al final porque justamente ayer estábamos discutiendo, incluso entre nosotros mismos hay posturas diversas, así que es un tema interesante.
lo que pregunta Agustina es si desde el marxismo se acepta esta idea del antropoceno, de que estamos como seres humanos generando un cambio de era geológica o no, o si estamos en realidad en una variante. Seguimos en el Holoceno, solo que estamos dañando el ambiente, digamos, no necesariamente un cambio de era geológica. Bueno, pasemos a la siguiente, Marta. Creo que acá venía un personaje, sí. Vamos a morir. Bueno, nosotros estamos acá, todos los y las que estamos acá estamos porque queremos tratar de que no nos extingamos, de que no muramos y de que no muera tampoco el perezoso que está ahí asustadísimo. Bueno, si hay salida, si el ser humano es el que está generando el daño ambiental, es porque nuestro sistema de vida es el que está generando el daño ambiental. La humanidad hoy se desarrolla dentro del sistema capitalista, entonces entendemos que es el sistema capitalista el que está generando los problemas ambientales y el ser humano dentro de ese sistema. Después vamos a discutir y abrir un poco la conversación, como decía Lucho, si todos tenemos la misma responsabilidad o si hay personas o clases sociales que tienen más responsabilidad que otras. Frente a esta crisis climática, ambiental, hay diferentes posturas. Nosotros para tratar de darle solución, ¿no es cierto? Voy a hacer yo una caracterización un poco arbitraria de las diferentes posturas que vemos y de algún modo una visión desde el marxismo sobre esas posturas. Digo que es arbitraria porque puede haber muchos grises, puede haber posiciones intermedias y otras más que no vamos a hablar porque si no se haría muy largo el asunto. Entonces, yo hice una caracterización de 3 o 4 grandes grupos. El primero de ellos es aquellas personas o grupos que plantean la necesidad de ir hacia un capitalismo verde. Si el capitalismo gris, oscuro y tétrico en el que estamos nos está haciendo el daño ambiental, la idea del capitalismo verde es construir un capitalismo, bueno, verde y amigable con el ambiente. Entonces, ¿qué se plantea? Que reformando el capitalismo hacia un modelo consciente o responsable, podemos solucionar los problemas ambientales. Sociedad. Hay quienes dicen, o detrás de esta idea, se oye hablar muchas veces de que hay que hacer un gran acuerdo global verde, o en inglés un Green New Deal, capaz lo han sentido nombrar, lo han escuchado, y básicamente decir, tenemos que tener todos los países un acuerdo básico sobre el cuidado del ambiente para resolver los problemas urgentes que tenemos respecto a la crisis ambiental. Y así se generan cada tanto los países, los países más importantes se juntan, hacen acuerdos, hacen protocolos, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, y establecen normas y desafíos para bajar la emisión de dióxido de carbono y demás. Acuerdos que muchas veces, si no todas, se terminan sin cumplir. Pero bueno, está esta postura de reformar el capitalismo. Pasame, Marta, a la siguiente. Y vemos, por ejemplo, dentro de estas posturas, es la postura básicamente adoptada por la mayoría de las democracias institucionales hoy en día. No hace falta cambiar de sistema, sino modificar el mismo sistema capitalista hacia un modelo verde. Y ahí tenemos los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Dentro del capitalismo verde hay también diferentes tendencias. Hay un modelo más keynesiano, si se quiere, que se apoya en que es el Estado quien debe asegurar las políticas necesarias para el cuidado del ambiente, para la protección ambiental. Y hay muchos grupos y organizaciones, incluso movimientos ambientales, que buscan o que desarrollan una militancia en este sentido. Muchas veces salir a las calles para exigir a los gobiernos que cumplan esas políticas y que cumplan los mismos acuerdos que esos gobiernos firmaron e incumplieron. Hay un gran sector del ambientalismo que lo que apunta es a eso, a forzar a los gobiernos, incluso muchos
terminan a veces siendo parte de los gobiernos o de los ministerios, pensando que dentro de los gobiernos pueden generar esas modificaciones y ese abuenamiento del capitalismo. Después hay otra tendencia, que si se quiere es más liberal, que dice que las mismas herramientas de mercado nos pueden dar la solución a los problemas ambientales. Aprovechar, o de algún modo, utilizar también la crisis ambiental, o la solución, perdón, de los problemas ambientales como un negocio. Y ahí está, por ejemplo, los bonos de carbono. Hay también toda una tendencia, quizás algunos han escuchado, una tendencia empresaria, que es de algún modo cierta responsabilidad social empresaria verde, que va en ese sentido. Empecemos a hacer botellas reciclables, botellas con bioplástico, aprovechemos y hagamos modelos de negocios verdes. Y ahí está la economía, bueno, la economía verde, no sé si han escuchado algunos la economía azul, la economía naranja, las empresas B, el sistema B. Son todas, ahí es una postura más empresarial que dice, bueno, aprovechemos o utilicemos el problema ambiental para darle solución y también aprovechándolo como un negocio y poder seguir creciendo. Bueno, ahora vamos... el agüita, por favor. Se me está secando la boca. Bueno, para dejar un poquito el anterior. Bueno, ahí está. Para cerrar el capitalismo verde, después nos vamos a extender sobre la crítica al capitalismo, pero desde el marxismo lo que creemos, o al menos, sí, lo que creemos nosotros y la visión personal también, es que el problema es que el sistema capitalista es inherentemente dañino al ambiente, porque en realidad el sistema capitalista va detrás de la generación de capital de manera creciente, y para eso se requiere de la explotación creciente del ambiente, que desde el capitalismo se denominan recursos naturales, utilizan la naturaleza como un recurso para sus ganancias. Entonces creemos que en realidad capitalismo verde es un oxímoron, es decir, una contradicción en sí misma. No puede haber tal capitalismo verde, porque el propio funcionamiento del sistema capitalista es el que termina dañando los equilibrios naturales. Ahora sí, Marta, la siguiente. Bueno, también hay personas y tendencias que dicen, la solución es cambiar nuestros hábitos de vida. Y aquí voy a hablar de dos tendencias o de dos concepciones de este mismo ideario, que es cambiar los hábitos de vida. Uno se basa en la responsabilidad individual. Pasame, Marta, porfa, la siguiente. Que básicamente, que nosotros como individuos, que se descanse el cuidado del ambiente sobre la responsabilidad de los individuos. Bien, muchas veces se habla de las 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar, que básicamente lo que pregona es que, bueno, que tengamos un comportamiento responsable respecto de nuestra relación con el medio ambiente, que utilicemos la bicicleta, que compostemos en nuestra casa, y que si estos comportamientos se adoptan de manera masiva, vamos a solucionar los problemas del ambiente. Yo creo que no es malo reducir, reciclar, reutilizar y reciclar. Yo, de hecho, soy un fanático de eso en mi casa. Tengo como 10 tachos de basura separados. Pero creo que principalmente lo importante de eso es, o lo positivo de eso es que demuestra la toma de conciencia de las personas. Pero por eso ahí Marx se pregunta, ¿y revolucionar? Acá hay un problema, hay varios problemas de esta lógica. Primero, que esta lógica obviamente simplemente lo que plantea es el cambio individual y no el cambio del sistema, o sea que no deja de ser también dentro de un sistema capitalista. Algunos de los problemas es que en el capitalismo el asunto no es lineal. A veces lo que se produce no necesariamente tenga que ver con lo que se consume. Ahí la chica, por ejemplo, de la foto está reciclando una botella de Villavicencio, y yo puedo reciclar toda la botella de Villavicencio que sean necesarias, pero en realidad lo lógico sería que el agua no se venda en botellas de plástico. Entonces yo puedo tomar mi actitud individual, pero no voy a cambiar lo que está haciendo Villavicencio. Es más,
si reciclo más y consumo más, Villavicencio va a creer que eso está bárbaro y va a seguir haciéndolo. Entonces los cambios individuales a veces no terminan dando los resultados que creemos. O me puedo hacer vegano y comer milanesa de soja y creer que con eso no daño a los animales, y sin embargo el monocultivo de soja tala selvas y destruye nichos ecológicos, generando terribles daños hacia la fauna. Y sí, no estoy matando un pollo, pero indirectamente la producción de la soja está dañando el ambiente. Entonces no es tan lineal. Y además hay un gran porcentaje de la población que no tiene la posibilidad de elegir qué consume, de hacerse vegano, sino que, sobre todo las personas que tienen menos recursos, digamos, acceden a la alimentación y a los hábitos de consumo que pueden con su dinero y no tienen quizás la posibilidad. Los que son veganos o los que son vegetarianos muchas veces saben que a veces es bastante caro conseguir algunos alimentos de ese tipo. Entonces no todos tienen la posibilidad de adoptar distintos consumos. Bueno, pasamos, Marta, porfa. Después hay una concepción, esto de vuelta digo es arbitrario y subjetivo, es una mirada desde el marxismo y además personal, esto lo armé yo, esta parte. Yo creo que hay una concepción también colectivista para modificar, que buscan modificar los hábitos de vida. Y aquí hay una diversidad de colectivismos. Y además acá también hay una diversidad de posiciones frente al sistema capitalista. Dentro de estos grupos, básicamente son grupos o colectivos que proponen un nuevo modo de vida. Y están desde aquellos grupos que fundan ecoaldeas hasta movimientos quizás indigenistas o autonomistas que plantean la necesidad de establecer hasta un territorio autónomo donde se puedan las personas desarrollar de un modo de vida en armonía con la naturaleza. Entonces, dentro de estos grupos, hay muchos grupos que conciben que el problema es el sistema capitalista y se pueden definir como anticapitalistas. Hay otros grupos que no tanto, que quizás hablan más del neoliberalismo, o que quizás hablan de algún modo de una convivencia de esta vida amigable con el capitalismo, una especie de híbrido. Pero bueno, también hay grupos que se definen anticapitalistas. A veces están incluso en muchas luchas, sobre todo muchas luchas locales, las luchas mineras, contra las minerías, por el cuidado del agua. Entonces muchas veces realmente tienen actitudes de lucha contra el capitalismo, pero se descansan sobre todo en esta idea de cambiar los hábitos de vida y la relación que tengamos con la naturaleza. Y yo creo que militan, acoplamos, yo creo que de algún modo militan para que esto de manera progresiva vaya creciendo y cada vez más grupos se puedan desarrollar con este modo de vida. ¿Bien? Es de algún modo una búsqueda de un cambio progresivo. Yo creo que ahí puse un dibujo de la Pachamama porque creo que muchos de estos grupos toman la concepción, por ejemplo, de la filosofía del buen vivir indígena. Y son grupos que muchas veces pregonan la autogestión, la autoorganización. Muchas veces nosotros mismos, o yo particularmente, tenemos muchas posiciones de acuerdo con estos grupos. Sin embargo, creo que la mayor debilidad es quizás la estrategia. En general, estos grupos o estos movimientos no tienen un programa para vencer al capitalismo, una estrategia para vencer al capitalismo, sino que buscan justamente una salida progresiva. Y creo que aquí radica su mayor debilidad, la falta de un programa, de una estrategia, de la necesidad de una dirigencia. Entonces, ese creo que es el principal problema de esta concepción. Y la tercera concepción, pasamos, Marta, porfa, es una tendencia que creo yo que está tiene bastante prensa, o se ve bastante hoy en los últimos tiempos, si bien hay grupos que militan hace mucho tiempo,
creo que en los últimos tiempos que la crisis climática obviamente se ha agudizado, estos grupos también tienen más ponderancia. Y son grupos que en general se definen como antisistémicos y a veces se quedan en que son antisistemas y a veces le ponen nombre y apellido, que son anticapitalistas, y que basan su accionar en que la gente tome conciencia a través de la alarma. Lo pusimos ahí como movimientos antisistemas que utilizan el catastrofismo de algún modo. Acá muchas veces escuchamos, bueno, la posibilidad de la extinción humana, de la extinción masiva, el colapso sistémico, y ahí vemos un chico que tiene un cartel que dice no hay tiempo, se utiliza muchas veces esto de la sangre, de las carabelas, básicamente decir, che, estamos realmente en un problema grave, tenemos que tomar conciencia y cambiar nuestro modo, nuestro sistema de vida. De vuelta, tenemos coincidencias con estos grupos en el sentido de que creemos que es el capitalismo el problema, que no se puede modificar el capitalismo para hacerlo amigable con el ambiente, sino que hay que desarrollarnos bajo un nuevo sistema. Creemos también que efectivamente no hay tanto tiempo, que los problemas son muy graves, que muchos de los límites que dijo Lucho ya los hemos cruzado, y que hay que actuar ya. Pero de vuelta creo que la diferencia o la crítica que desde mi percepción le podemos hacer desde el marxismo es en la estrategia, nuevamente. Estos grupos, yo puse ahí entre preguntas si pueden denominarse quizás como econarquismo. Yo creo que estos grupos tienen algunas similitudes con el anarquismo. Voy a nombrar, quizás aquí hay algunos militantes, puede haber algunos militantes de estos espacios. Hay algunos que son bastante conocidos, como XR, o Boicot, o algunos grupos veganos, que a mi modo de ver tienen ciertas concepciones que se relacionan con el anarquismo, en el sentido de que plantean la salida a través de la movilización, a través de la autoorganización y a través de la desobediencia civil. Muchas veces plantean que la movilización va a llevar a la población a generar mecanismos e instituciones de autoorganización. Hay algunos grupos que incluso ponen un porcentaje, dicen que si el 3% de la población se manifiesta, se van a generar estos mecanismos o instituciones de autoorganización, y va a ser suficiente para forzar un cambio de sistema. ¿Bien? Entonces se habla mucho de la autoorganización, con lo cual también tenemos acuerdo, pero aquí, para mí, la gran debilidad es que no hay, por ejemplo, una caracterización dentro de la sociedad, por ejemplo, en clases. Se habla muchas veces de ciudadanos, y no se habla de la clase trabajadora, de la clase capitalista. Entonces, básicamente, proponen o plantean que como ciudadanos tenemos que organizarnos, sin hablar de que hay una clase que tiene la propiedad de los medios de producción y otra clase que no es propietaria de los medios de producción, y sin hablar qué posición ocupa cada clase, y sin, por ejemplo, poner en tela de juicio o sin problematizar la propiedad privada y la propiedad de los medios de producción. Entonces, de vuelta, creemos que aquí el principal problema es la falta de un programa, de una estrategia, de una dirigencia que ayude a que ese cambio pueda darse. Bueno, para cerrar, la cuarta postura es la que se plantea desde el marxismo, que es la salida socialista. Desde el marxismo creemos que así como el capitalismo tiene de manera inherente la destrucción del ambiente, creemos que el socialismo tiene de manera inherente el cuidado de la naturaleza y la integración del ser humano dentro de la naturaleza y la posibilidad de vivir como humanidad en armonía con la naturaleza, porque desde el marxismo se plantea que la sociedad se desarrollaría en base a las necesidades del ser humano, y por supuesto el cuidado de la naturaleza y de los equilibrios del ambiente son un punto crucial dentro de las necesidades del ser humano y su desarrollo. Así que nada más por ahora, voy a dejar que abramos un poco la discusión sobre las propuestas del marxismo, dándole la palabra a Sergio, ¿no es cierto?
Sí, por ahí antes les iba a plantear una pregunta, si por ahí conocen otras posturas o otras visiones, que lo dejen ahí en el chat, que propongan otras salidas que no hayamos puesto nosotros acá en estas 3, 4 que planteó el Santi, como también para generar debate. Sí, y es interesante si quieren poner, si alguno de los conceptos que planteé tienen acuerdo o no. Acá ya estamos entrando bastante en opiniones desde el marxismo, incluso desde la concepción que cada uno tiene sobre la visión marxista. Marta, ¿vos querés empezar con lo de David Harvey? Bueno, ¿voy yo? Sí. Y si no, empiezo yo, no importa. Bueno, por ahí en la explicación desde el marxismo, la idea no es, a pesar del dibujito, enverdecer a Marx, sino usar las herramientas del marxismo para explicar la crisis ambiental y climática. Ya Marx hacía una crítica ecológica al capitalismo que aporta una base importante para analizar la crisis ambiental actual. Entonces, nuestra tarea y la de los autores que vamos a ir mencionando acá es tomar esas herramientas teniendo en cuenta los avances en el conocimiento y los cambios que se han producido en estos 150 años desde que Marx escribió en su momento. Entonces, bueno, para empezar un poco es retomar un poco la idea de por qué el problema sería el capitalismo, si bien el Santi ha avanzado en algunas de estas cuestiones. Algo que un poco todos debemos saber es que el problema no es la humanidad en su conjunto, porque no todas las personas generamos el mismo impacto sobre el ambiente y por lo tanto no todas somos igual de responsables en el cambio climático o la crisis ambiental, como comentaba el Lucho. Por ejemplo, la mayor cantidad de contaminación por gases de efecto invernadero y de extracción de recursos naturales lo realizan empresas. Por poner un dato, un centenar de empresas son responsables del 70% de las emisiones entre el 1988 y 2015. Y además, la forma, el agotamiento de los recursos naturales tiene que ver con el modo de producción. Que, por ejemplo, algunos los conocemos, el monocultivo, la forma de monocultivo hace que se pierda biodiversidad, implica el uso de agroquímicos, las granjas de animales hacinadas, que ya vamos a ver los impactos que tienen, como las granjas porcinas, la megaminería a cielo abierto, que también genera contaminación por la forma de producir, el fracking, que genera fracturas y por eso puede llegar a napas freáticas y contaminar el agua. Pero no solo en las zonas rurales o alejadas, sino también en la ciudad. Está lo que se llama extractivismo urbano, que es como la especulación inmobiliaria puede, por ejemplo, avanzar sobre la frontera, la especulación inmobiliaria sobre la frontera agraria. Vimos los incendios en Córdoba, ¿se acuerdan? Generar desalojos, como lo que pasó en Guernica. El derroche de recursos, como las casas vacías que se construyen para especulación y donde nadie vive. Y no solo la producción, sino también los residuos que generan. Entonces es altamente despilfarrador. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el ejemplo de modo de producción capitalista y de consumismo, es el 5% de la población mundial y responsable del 25% de la basura. Entonces, en este sistema, las élites capitalistas no van a aceptar cambiar porque eso iría en contra de las condiciones de acumulación del capital. Ahí en la imagen, bueno, es un meme, me censuraron algunos memes, pero otros me los dejaron. Y ahí muestra el aumento del consumo de algunos recursos naturales, que no es que es por un aumento de la población, entonces como obvio que consumimos más, sino que ha aumentado entre 3 y 4 veces más, depende de lo que midamos, que la cantidad de población. Bueno, ahora, ¿por qué decimos que el modo de producción capitalista es inherentemente destructor del ambiente? Y acá un poco en
en respuesta al debate sobre el veganismo, que obviamente estamos de acuerdo que como decía el Santi, reciclar o las medidas individuales aportan y cada quien puede tomarlo o no, pero como decía Chico Méndez, la ecología sin lucha de clases es jardinería, es decir, esas medidas individuales, si no hay una lucha de clases por tratar de que todas las personas tengan la misma posibilidad que yo de reciclar, de ser vegana, de trabajar menos horas, de cuidar el ambiente, de vivir en un ambiente no contaminado, no va a las causas y no, para nosotros se queda corta, digamos. Entonces, ¿qué es lo que, un poco para retomar algunas de las cuestiones que han visto en la cátedra sobre el marxismo? Lo que genera valor en el modo de producción capitalista es el trabajo. Ese es como el gran aporte del marxismo. Pero existe una contradicción capital-trabajo que consiste en que los capitalistas, en el afán de aumentar la productividad, por ejemplo, reemplazar empleados, trabajadores por máquinas, reduce el tiempo de trabajo y por lo tanto, si el trabajo es lo que genera valor, reduce el valor y reduce la ganancia. Entonces, esta clave de la teoría del valor de Marx nos va a servir para pensar en el rol de la naturaleza en el proceso del trabajo. Vamos a ver, ¿cuál es el valor de la naturaleza? Si lo que genera valor es el trabajo, entonces, ¿cuál es el rol que le atañe a la naturaleza? ¿Cómo es esa cuestión de la contradicción? Porque hay autores que van a plantear que funciona como una segunda contradicción, y vamos a meternos en el concepto de metabolismo sociedad-naturaleza. Todo esto muy rápidamente y en 20 minutos es re difícil, pero bueno, lo voy a intentar y después harán preguntas si hay algo que no queda claro, porque cada uno de estos temas da para hacer un seminario por sí mismo. Entonces, en el capitalismo, como decíamos recién, a la naturaleza no se le concede ningún valor, porque el valor de las mercancías viene del trabajo. Entonces, para Marx, esto lo que demuestra es lo limitado y estrecho que es la visión de la naturaleza en el sistema capitalista que se basa en el valor de cambio, no en el valor de uso. Es decir, la naturaleza contribuye a la producción de valores de uso, es un valor de uso, y contribuye y es tan fuente de riqueza como el trabajo, pero aunque el capitalismo lo oculte. O sea, el sistema capitalista oculta que la naturaleza sea fuente de riqueza. Por esto también en el ecologismo o las personas que estamos interesadas por el ambientalismo, a los recursos naturales se los denomina como bienes comunes. O sea, recurso hace referencia a que es una mercancía. Entonces, si bien podemos llamarlo bien común porque es hacia lo que aspiramos, que sean bienes comunes de todos y todas, en el sistema capitalista la naturaleza sigue estando mercantilizada, entonces sigue siendo un recurso natural. David Harvey, que es un geógrafo, dice que la propiedad privada no es más que el cercamiento de los bienes comunes de la naturaleza. O sea, que el origen de todo el problema está en la propiedad privada y en el cercamiento de las tierras, que Marx le decía acumulación originaria, y Harvey propone un concepto que es el de acumulación por desposesión, porque dice que esa violencia inicial, originaria, no sería solo originaria, sino que continúa en la actualidad en este acercamiento de la propiedad privada, de los recursos naturales. Entonces, por eso le dice acumulación por desposesión. No voy a profundizar en eso porque es largo. Después tenemos otro geógrafo, amigo de David, que es Neil Smith. Harvey se concentra más en el espacio. Smith se va a concentrar más en la naturaleza. Y él dice que la lucha por el socialismo tiene que ser la lucha por el control social para determinar lo que es valioso y lo que no. En el capitalismo, estos valores se deciden en el mercado. El mercado es el que va a determinar el valor por el trabajo socialmente necesario que hay en una mercancía. Entonces, el socialismo es la lucha para evaluar la necesidad con criterios humanos y no del mercado, ¿sí? Y de acuerdo al valor de uso y no al valor de cambio o de la ganancia capitalista. Entonces, la demanda fundamental, según este autor, es el control de los trabajadores sobre el proceso de producción y, por lo tanto, lo que él denomina como producción de la naturaleza. Este es el concepto principal de Neil Smith,
que la naturaleza también está producida. Decíamos después que algunos autores presentan a la contradicción capital-trabajo una segunda contradicción que sería capital-naturaleza. Sin embargo, Marx decía que no importa si una gran parte del planeta se vuelve inapropiada para la vida mientras la acumulación de capital sea posible. Entonces, hay autores que plantean que pensar que el final de la naturaleza barata, o sea, accesible, se volvería, o la cantidad de contaminación se volvería una gran dificultad en la acumulación del capital. En eso, Harvey dice que la crisis climática no sería una contradicción total en el capitalismo, y da 4 razones. O sea, 4 razones por las que el capital puede superar esa crisis ambiental. Una es que el capitalismo cuenta con una prolongada trayectoria en resolver dificultades ambientales, como por ejemplo, hay discusiones clásicas como la de Malthus, que no sé si lo conocen, pero Malthus decía que la población crecía de manera matemática la alimentación de manera matemática y la población de manera aritmética, como se multiplicaba. Geométrica. Entonces, iba a llegar un momento en el que no iba a alcanzar la alimentación y que la escasez iba a llevarnos a guerras. Bueno, él decía que las guerras eran como formas de equilibrar los problemas demográficos, la sobrepoblación. A esto, si bien Marx le discute desde que la sobrepoblación es funcional al capitalismo porque le llama ejército de reserva, más allá de eso, el diagnóstico de Malthus era errado porque no tenía en cuenta, por un lado, esto que decíamos de que el capitalismo va a superar, por ejemplo, los límites mediante tecnología, y por otro, las dinámicas demográficas tampoco tuvo en cuenta. A pesar de esto, de que se demostró que Malthus no tenía razón, Ehrlich en el siglo XX vuelve a plantear lo mismo y se vuelve a demostrar que es errado. Y así, con el club de Bariloche, ahora no me acuerdo el nombre en inglés, pero así hay varios momentos en los que se ha planteado que se llega a un colapso, pero el capitalismo termina avanzando. Igual vamos a ver después otra cosa. Por otro lado, dice que la naturaleza, ahí me van acotando en el chat, muy bien, así yo no me gasto en decir tantas cosas. La naturaleza, lo que dice Harvey es que esa naturaleza que se venga de nosotros, habla de vengarse porque Engels hablaba de venganza, entonces esa naturaleza que se venga de nosotros en realidad está internalizada en la circulación y acumulación del capital. Y ahí toma la idea de producción de naturaleza de su amigo Smith. Entonces, el mismo sistema capitalista es un sistema ecológico porque tiene una relación con la naturaleza, ecológico en el sentido sistémico, de que la naturaleza es parte de la producción y circulación y acumulación del capital. Engels, en esto de que la naturaleza es parte, decía que no estamos gobernando a la naturaleza como un conquistador, porque nosotros, con carne, sangre y cerebro, pertenecemos a la naturaleza y existimos en medio de ella. Eso dice Engels en la dialéctica de la naturaleza. En tercer lugar, algo que dijo antes el Santi, dice que el capital ha convertido los asuntos medioambientales, los problemas ambientales, en una gran área de actividad empresarial. O sea, el cambio climático, por ejemplo, pasó de ser una amenaza a los beneficios de los capitalistas a ser un nuevo sector de rentabilidad. Un ejemplo es el greenwashing que decía el Santi más temprano, cómo se vuelven verdes o te pintan un capitalismo más amigable, una empresa que te contamina por un lado, pero te cuida el ambiente por el otro. Los bonos de carbono que pagan para poder contaminar no ha disminuido las emisiones de dióxido de carbono, que era algo que proponía el protocolo de Kioto. Porque en general lo que hacen las empresas es, en un lado contaminan, mientras que en el otro cuidan el ambiente y compensan lo gastado en un lugar con lo que contaminan en el otro. Y en cuarto lugar,
retoma esta idea que ya habíamos dicho, que es perfectamente posible que el capital continúe circulando y acumulándose en medio de catástrofes ambientales. Y dice, las muertes solo van a perturbar al capital cuando esas muertes provoquen rebeliones y lucha de clases. Si no, el capitalismo puede seguir perfectamente, y hay teorías sobre la destrucción creativa y cómo el capitalismo se beneficia de las crisis y destrucciones de los lugares. Y hay una autora que también habla de que dentro de estas crisis, mientras se producen, porque hay algunos que hablan como si fuera algo a futuro, y estos autores plantean que actualmente estamos en una crisis porque básicamente el capitalismo nos mantiene en permanente agotamiento de los recursos naturales. Entonces dice que estas crisis probablemente haya sectores ricos que sobrevivan, mientras que los más pobres son los más vulnerables a la crisis ambiental, a pesar de que no son los que más aportan a la crisis ambiental. Esto porque se tiene un poco la idea de que estamos todos en el mismo barco, que bueno, que pasó un poco con la pandemia, ¿vieron? Hablaban de, hay que salir, la ciudadanía y todo eso, pero bueno, hay gente que puede pagarse, ir a ponerse una vacuna a Miami y otra que no, hay gente que se ha beneficiado por el negocio de las vacunas y otra que todavía no está vacunada como yo. Bien. Ahí, por ejemplo, hay un dibujito medio tétrico, pero que un poco demuestra la huella ecológica que se le dice como al impacto que tienen en el ambiente las personas, que puede ser también las empresas. Bien, después tenemos algo que se denomina metabolismo, que es una palabra que usaba Marx, no la voy a decir en alemán porque es imposible, para definir el concepto de trabajo. O sea, sería el proceso mediante el cual el hombre, a través de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo que se establece entre él y la naturaleza. O sea, el metabolismo es la transformación de la naturaleza en el proceso de trabajo. El trabajo es la transformación de la naturaleza. Entonces, el trabajador o la trabajadora actúa sobre la naturaleza externa porque habíamos dicho que nosotros también somos naturaleza, y la cambia, y de este modo cambia simultáneamente su propia naturaleza. Sin embargo, esto que suena muy bonito y de relaciones y que estamos unidos a la naturaleza, ha venido a tener una fractura irreparable, dice Marx, a partir del metabolismo como consecuencia de las relaciones de la producción capitalista, y él habla de la separación antagonista entre ciudad y campo. Y dice que la industria a gran escala, igual que la agricultura a gran escala, se combinan para empobrecer el suelo y el trabajador. Es decir, la industria a gran escala deposita desechos, arruina la fuerza de trabajo y por lo tanto la fuerza natural del hombre, mientras que la agricultura a gran escala explota industrialmente y hace lo mismo con la fuerza natural del suelo. Entonces, de esta manera, hace ya 150 años venían diciendo que el capitalismo destruye las dos únicas fuentes de riqueza que habíamos dicho que era el trabajo, o sea, el trabajador, y el suelo o la naturaleza. Entonces, así como en cada minuto que le extrae plusvalía un capitalista, un trabajador, se destruye la fuente de valor del trabajo, los avances tecnológicos, Marx hablaba de la agricultura, pero hoy lo podríamos mencionar en diferentes aspectos, destruyen la fuente de riqueza que es la naturaleza. Por ejemplo, a ver, no sé si a ustedes se les ocurren otros. El monocultivo de la soja transgénica, es un avance tecnológico, porque es una soja modificada genéticamente, entonces vos le podés pasar con una avioneta y la soja sigue viva y se mueren los yulos, ¿sí? Pero ese monocultivo, y además de una soja híbrida y transgénica, agota los nutrientes del suelo como cualquier monocultivo, además de que produce deforestación y qué sé yo. O, por ejemplo, a la megaminería, le decimos megaminería a la que genera pozos, esos pozos por donde entran los camiones y que en el centro, a cielo abierto, y que en el fondo tienen agua con químicos para separar la roca de los minerales, del oro principalmente. Eso es un avance tecnológico para el capital
en relación a la minería por galerías, porque ahí, como en los dibujitos animados, cuando te metías así en galerías, con los carritos y con el pico iban sacando los minerales. Pero es mucho más impactante sobre el territorio, genera más contaminación. Entonces, esos avances, desde el punto de vista de la ganancia capitalista, lo que hacen es destruir la fuente de riqueza de la naturaleza. Además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que son recursos no renovables, como le decimos nosotros, peor todavía. Acá, ¿por qué había puesto esto? Bueno, lo de los ciclos. El Lucho había hablado de los ciclos biogeoquímicos, que uno era el ciclo del agua. Marx hablaba que hay, como que él conectaba los flujos económicos, o sea, el intercambio de mercancía, con los flujos ecológicos. Y a mí me parecía que, y cada uno estaba regulado por las leyes naturales, los ciclos ecológicos, y por las leyes de la división del trabajo, distribución de la riqueza, los flujos económicos. Y hay un ejemplo que nosotros vemos desde la ecología política, que es el ciclo hidrosocial que se le dicen. Ustedes seguramente vieron en la escuela el ciclo hidrológico. ¿Se acuerdan cómo era? Del mar, pasa de líquido a gaseoso, se evapora, después precipita, cae, va al mar, y así es como un ciclo que va perfectamente circulando. Ahora, lo que dicen desde acá es que ese ciclo hidrológico no tiene en cuenta lo social, es decir, lo que Marx decía en ese momento como los flujos económicos o intercambio de mercancías. Y hay un autor que dice que el agua no va para abajo como no va para abajo, sino va para arriba como el dinero. Entonces ahí muestra, es un dibujito medio chombi, pero cómo se extrae agua por pozo, se la lleva por avioneta, cómo se lleva hacia arriba o hacia otras zonas para cultivar. Entonces, bueno, un poco como para mostrar cómo el ciclo del agua se ve modificado por las acciones de la población. Bueno, acá algunas ideas. Yo tiro las ideas, es como muy, muy largo abordar todos los temas en profundidad, pero bueno, como para que ustedes, también les nombro a los autores, para que ustedes vayan y busquen si hay algún tema, algún concepto que les interese más. Hay una cuestión que discute mucho el marxismo, que es la dualidad naturaleza-sociedad, que un poco ya vimos lo que decía Engels. Esa concepción dual de la naturaleza separada de la sociedad es una concepción burguesa, por eso la critican desde el marxismo. Entonces, hay concepciones que siguen en la actualidad, por ejemplo, la idea que tenemos de que es más natural el campo que la ciudad. Cuando el campo está totalmente intervenido, si vamos al campo, a menos que nos vayamos, no sé, a una zona muy desolada, el campo está intervenido porque, digamos, una plantación es más verde, tiene plantas, pero está intervenido antrópicamente por el hombre. Incluso un monocultivo de la soja se puede ver muy verde a simple vista, pero implica agroquímicos, pool de siembra, concentración de la tierra, bueno, un montón de procesos sociales. Incluso, en geografía siempre ponemos el ejemplo de los glaciares, que uno diría, bueno, no, pero hay zonas a las que no hemos llegado, como los glaciares en alta montaña. Entonces, esos glaciares que se ven muy blancos y prístimos, en realidad los estamos afectando de manera indirecta, por ejemplo, con el calentamiento global. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura hace que disminuyan más rápido de lo que deberían. Entonces, si bien pareciera que no tenemos ninguna implicancia, los estamos afectando igualmente. Otra levantaron todos la mano. Sí, Mar,
Marta, yo levanté simplemente para señalarte el tiempo. Me parece que venís súper clarísima y excelente, pero quería cumplir en avisarte eso, nada más. ¿Y quién más había levantado la mano? Es una pregunta que tengo. Sí. Si nosotros como humanos somos parte de la naturaleza, y el hecho de que nosotros mismos modifiquemos o alteremos un individuo no lo hace más natural o menos, o sea, no lo hace más artificial o más natural que otro, porque somos parte de la naturaleza. Es lo mismo que un hornero haga su casita. La casa del hornero es tan natural como la naturaleza propia. ¿Quieres decir algo, Santi? ¿Puedo responder? Sí, sí. Sí, creo que es una discusión medio filosófica y quizás circular. Es cierto, la tecnología es humana y si el ser humano es naturaleza, entonces la tecnología es naturaleza. Creo que en este punto, claramente, el ser humano, salvo algunos ejemplos muy puntuales como lo del hornero, es el único individuo que toma la ciencia para la transformación de la naturaleza. Hay algunos casos como el del hornero o algunos chimpancés que utilizan ciertas herramientas, pero bueno, de algún modo es algo muy rudimentario. Creo que desde el marxismo la visión que yo entiendo es que ninguna tecnología es mala de por sí. La tecnología es básicamente la ciencia aplicada. El problema es cómo se aplica esa ciencia. Lo que vos mencionás de la alteración genética creo que da para 2 o 3 clases, porque se puede generar un debate muy grande sobre qué se opina sobre los transgénicos. Sí. Mi visión personal es que la transgénesis es una tecnología. En sí misma, la tecnología, de vuelta, como decía recién, no es ni buena ni mala, es como la tecnología atómica con la que se hizo la bomba nuclear, ¿no? El problema es cómo se aplica, para qué se aplica y quiénes la realizan. Sí, Listo, por ahí Marta. un par de cosas. Primero es que no porque el hornero, no, nos vamos a poner en excepciones, pero no siempre que la casita del hornero la haga un hornero hace que sea natural, porque hay muchas especies introducidas y que que rompen con la fractura también metabólica de los lugares porque las introdujo el hombre o porque el hombre consumió algo que hizo que el otro avanzara. Eso por un lado. Y el hecho de que nosotros no estamos o sea, no nos podemos comparar con un hornero o con ningún animal porque Engels lo explicaba de manera más linda, pero un poco él decía que nosotros al tener la posibilidad del trabajo, de la imaginación, de trabajar, y al tener la posibilidad del conocimiento, podemos mejorar eso. Entonces, un poco la idea de la fractura metabólica es nosotros tenemos el poder de conocer los ciclos biogeoquímicos, tenemos la posibilidad de conocer el impacto, de ser conscientes de esos cambios que estamos produciendo, por lo tanto, debemos poder formar un sistema u organizarnos de manera más armónica con la naturaleza. El problema es que las tecnologías, como dice el Santi, de por sí no son ni buenas ni malas, pero sí son malas en el capitalismo, porque como decía Marx, siempre, creo que lo había puesto en una de las frases que estaba ahí en el Power, siempre los avances tecnológicos en el capitalismo son para aumentar las ganancias y por lo tanto para empobrecer o explotar más a los trabajadores y a la naturaleza. Ese es el objetivo de las mejoras o de los avances tecnológicos en el capitalismo. La idea es, en un mundo de productores asociados, gobernar el metabolismo humano de un modo más racional, como decíamos recién, poniendo los valores de uso por sobre los valores de cambio, y en vez de estar dominados por una fuerza ciega, realizarlos con el menor gasto de energía, en las condiciones más dignas y apropiadas a la naturaleza. Ese es como el planteo de Marx y Engels. Sergio, ¿querés seguir vos y después retomamos nosotros? Listo, bueno, avancemos.
Me quedó la relación entre pandemia y sistema de producción, que es el libro que sale ahí, pero lo dejamos para las preguntas. Bueno, a mí me tocó hablar sobre algunos pensadores también que desde el marxismo o desde la crítica al capitalismo han desarrollado algunas teorías. Entonces, uno es Eduardo Budinas, uruguayo, ambientalista, que él hizo toda una crítica al extractivismo, pero en esa crítica él lo que plantea es lo siguiente. Primero dice que, por ejemplo, en Latinoamérica la acumulación de capital llevó a que todos los países, sean de izquierda, de derecha, de centro, todos los gobiernos de alguna manera tienen políticas extractivistas. Entonces, es lo que él dice, y que todos, llevados por las ganancias, él las divide en tres partes, en tres momentos, ¿no? O tres clases. Una dice que es un extractivismo depredador, otro que es un extractivismo sensato, y por último dice ir hacia un extractivismo indispensable. El depredador tiene que ver con este momento de la acumulación, porque todo parte de analizar el modelo de acumulación. El modelo de acumulación lo lleva a querer explotar más a la naturaleza. Tienen que ver de dónde se sacan más ganancias. Y ya del movimiento obrero de los trabajadores se ha llegado a ciertos límites, pero ahora se han vuelto una vuelta a la naturaleza, pero para explotarla. Entonces, el depredador es el que hoy estamos viviendo, ¿no? Donde casi todo lo que se extrae en los países como los que estamos en Latinoamérica, en África y en otros lados más, es para que viaje para otro lado. Entonces, está volcado a la exportación. Y para que les dé rentabilidad, porque ya no hay las vetas de oro como había antes, sino lo que hay es ínfimo, porque los lugares más donde había más alto impacto ya fueron depredados. Entonces hoy tienen que agarrar, que es la característica de la mega minería, ¿no? Agarran una piedra que uno la ve como un canto rodado normal, lo muelen al tamaño polvo, lo mezclan con cianuro y de esa manera separan lo que es piedra de lo que es metal. Y eso necesita muchísima agua. Y eso va a ser, bueno, ya después lo voy a decir en otra filmina, el gran impacto que produce en el medio ambiente. Entonces, eso va a transformar que hay países que nos dedicamos a enclaves de tipo, enclave significa una economía cerrada que solamente produce para esas grandes empresas. Entonces hay lugares donde toda la economía de una provincia, un lugar, se dedica a esa empresa. Como ese es el depredador que generó con el neoliberalismo que se ha desarrollado. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el 2012 apareció algo que se llamó el IRSA, que no lo nombramos acá, pero también es interesante, y es Iniciativa de Infraestructura, que es un mapeo que hacen desde el Banco Mundial para saber cómo se organizan, qué es lo que tiene cada país, qué minerales tiene, qué es lo que se puede explotar, qué vías de comunicación tiene y aparte qué leyes jurídicas tiene para poder, entre los distintos países, ver qué camino hacen para poder sacarlo lo más rápido posible. Bueno, esto es el depredador. Depredador es lo que hicieron con la Vale. La Vale era una empresa que le iban a poner en Malargüe que sacaba potasio porque en Brasil las tierras que están depredando en el norte donde está el Amazonas tienen muy poco potasio, entonces necesitaban muchísimo potasio. Y ese potasio sale de los yacimientos de potasio, de ahí se van directamente al puerto de Bahía Blanca y de Bahía Blanca lo envían al norte de Brasil. O sea, no es que hay una minera, hay todo un proceso productivo que abarca todos los pasos de producción para extraerse y llevárselo, ¿no? Bueno,
ese depredador son los que más han provocado que los pueblos se levanten y se manifiesten y la resistencia a este modelo neoliberal. Cuando, para hacer esto que yo le decía, el depredador, que desarrollaron en IRSA, ¿no? Una de las cosas que hicieron fue, de repente, en un lugar, hacer un camino, que es una demanda seguramente el lugar, y todo el mundo dice, ay, qué bueno, nos van a pavimentar. Pero resulta que ese nos van a pavimentar no es para que uno pueda viajar, aunque lo pueda utilizar, sino es para que puedan salir más rápido todas las demandas, todo lo que están extrayendo. Bueno, el otro que apareció, la otra forma, es lo que llama Gudinas el extractivismo sensato. O sea, sería en el medio entre el depredador, el sensato es que se empiezan a poner técnicas que ayudan a reducir los impactos sociales y ambientales, pero no significa que se haya roto la lógica de la productividad, de la rentabilidad, ¿no? Y por último, es el indispensable, habla él, que dice que cuando ya tiene que ver con lo que ellos llaman transiciones, ¿no? Que en realidad lo que hace es, bueno, vamos a producir de la forma más amigable para la sociedad y para la naturaleza, pero solo lo que necesitemos. O sea, todo lo que se pueda reciclar, se va a reciclar, todo lo que se pueda, pero no desde la gente que junta las botellas. Eso es una gran mentira. Porque en realidad uno puede juntar botellas, puede juntar un montón de cosas, pero el impacto más grande lo hacen las empresas. Entonces, el indispensable es cuando se empieza a producir solo lo necesario. Por ejemplo, eso lleva a que las empresas no pueden, si utilizan cobre, no pueden hacer de una forma las piezas que después sea muy difícil recuperar el cobre, sino que sea fácil recuperarlo. Entonces eso va a hacer que no se extinga el cobre. Bueno, esto es lo que plantea Gudinas, ¿no? ¿Querés pasar la otra diapositiva? Aquí está. El otro es O'Connor. Ya un poco Marta planteó. O'Connor lo que va a plantear de novedoso, que no es novedoso, pero lo va a plantear, es que él dice que Marx hace toda la crítica al sistema fundamentalmente en una contradicción capital-trabajo. Marx, ¿qué es lo que va a decir? Que esa contradicción capital-trabajo es la que lleva hacia dónde va el capitalismo. Entonces esa contradicción, cuanto más gana el capital, menos le tiene que pagar al trabajador. Entonces, eso lleva a la lucha de clases. ¿A dónde lleva esta primera contradicción? Bueno, ¿dónde está la relación antagónica capital-trabajo? En la fábrica, en los modelos productivos. Entonces, pero esos modelos productivos no están, o los trabajadores no piensan en cómo está la naturaleza, cómo se produce o cómo queda la naturaleza o qué es lo que se contamina, dice él. Entonces él dice que en este momento donde se han aumentado mucho más la forma de producción de una forma más, mucho más intensiva y más depredadora, es que aparece lo que él llama la segunda contradicción del capitalismo, es la contradicción capital-naturaleza. No es que no hay más explotación, sigue habiendo explotación, pero hoy una de las partes que más se empieza a explotar, que más empiezan a ver cómo se pueden explotar, en todos lados pasa a ser la naturaleza. Ese es James O'Connor, sí, que es norteamericano, economista, sociólogo, contemporáneo. Bueno, entonces él va a partir de las condiciones de producción. Y para hablar de las condiciones de producción, él se va a parar primero, bueno, de las propias condiciones de materiales de producción, que va a ser es la propiedad del capital y la propiedad de la tierra, que él dice que son mercancías ficticias, o sea, no fueron hechas como mercancías, pero sí en este momento pasan a ser claramente mercancías de cambio. Lo otro son las condiciones personales de producción, o sea, en la propia fuerza de trabajo, que tampoco fue hecha como mercancía, pero se transforma en una mercancía. Y de última también las condiciones comunales y generales. ¿Qué significa eso? No alcanza con que exploten una parte de la naturaleza, no alcanza con que exploten fuerza de trabajo, sino que necesitan determinadas condiciones para que se dé esa explotación. Entonces,
una de las cuestiones que necesitan para que se dé la explotación es que haya rutas, que haya caminos, que haya vías, que haya una de las cosas que iba a hacer el IRSA, que es unificar a nivel jurídico las leyes para que no se contraponga lo que es, por ejemplo, Argentina con Chile. ¿Ah? Eso me pasó en Pascualama. Por una cuestión legal también declararon que no pudieron seguir con Pascualama. Entonces, todas esas cuestiones es la que está tratando de resolver el capital para poder explotar y obtener rentabilidad. Obviamente que eso tiene una cuestión, que eso lleva a enfrentar a las comunidades. Las comunidades se enfrentan cuando empiezan a ver las consecuencias. Por ejemplo, una empresa no se va a instalar diciendo, bueno, yo por 10 años le doy trabajo a todos, pero no los voy a pagar tan bien y encima después les voy a contaminar todo el agua. Y ni hablar de las enfermedades que voy a dejar. Si hacen eso, nadie va a querer que entren esas empresas. Entonces llegan como un gran caballo de Troya tratando de embarcar a todos diciendo, miren qué grande. Entonces, ¿qué dice? Que es parte del desarrollo, que es parte del progreso. Son palabras que utiliza el capitalismo para tratar de convencernos a nosotros a que aceptemos ser explotados y ninguneados por el capital, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son parte de las distintas visiones y seguramente que hay más, pero todas son críticas y ninguna dice que grande el capitalismo. Todas la van a enfrentar de alguna manera, ¿no? Y lo que provocan muchas veces son reacciones. Por ejemplo, nosotros en los últimos años se han hecho pueblos conocidos por enfrentar a la megaminería. El término megaminería surgió de las asambleas socioambientales. Porque pues no era no a la minería. Y aparte el no a la minería era no a una actividad. Y acá el tema es que esa actividad termina siendo, no le daba el verdadero peso que tiene esa actividad. Ahora voy a ver si puedo subir un PowerPoint que tengo por acá dando vuelta. Bueno. Ahí deberías poder, Sergio, porque Marta dejó de presentar. Bien. Pongo en una pestaña ahora. Ah, sí, presentar. Lo tengo en mi computadora, ¿cómo? Poné presentar toda tu pantalla en todo caso. A ver. Y ahí vamos a ver toda tu pantalla. No, cuidado con lo que se ve. Cuidado con las fotos. Fotos de mis hijos son. A ver, no se ve nada. A ver. Acordate de poner compartir pantalla y después poner compartir. Aprovecho, yo soy el malo del tiempo. Aprovecho a mencionar que son menos 20. Sería bueno cerrar en 10 minutos máximo y abrir un poco las preguntas. Bueno, entonces voy a ser más concreto. Pueblos como Andalgalá, Esquel, ¿cómo se llama en San Juan? La lucha tan grande que hicieron ahora los pueblos en Jáchal. Muchos pueblos se han hecho conocidos no por su lugar turístico, sino por lo que se han enfrentado a este tipo de empresas. Upayata, Sergio. Upayata, también, Jorge. O en Brasil, también en Belo Horizonte, cuando se enfrentaron a la Vale, ¿no? Y esta forma de enfrentar, que a mí me parece muy bueno que hoy se esté planteando este tema acá en la cátedra de izquierdas, porque durante muchos años no fue el eje central en el pensamiento el tema socioambiental. Entonces me parece fantástico que se tome para que todos ayudemos a centrar granito en esta gran movilización. Pensemos que durante estos años, inclusive en el kirchnerismo, durante el kirchnerismo, las grandes movilizaciones que hubo tuvieron que ver fundamentalmente con lo socioambiental. Gualeguaychú, lo que se hizo el corte
del puente internacional, lo que pasó, bueno, en Mendoza ni hablar, y hay 7 provincias que lograron leyes, cuidan el ambiente a partir de la movilización. Entonces, estas situaciones han sido muy importantes, y surgieron a partir de movilizaciones de la población. Pero esto hizo que se haya otro tipo de construcción. Hasta ahora, las construcciones de resistencia se daban desde los partidos políticos contestatarios de resistencia o desde los sindicatos. Bueno, las asambleas desde las poblaciones lograron otra forma, donde se empezaron a movilizar a partir de encontrar un tema que los unificaba. ¿Vale? Por ejemplo, San Carlos, el agua. Entonces, a partir del agua, y se fue extendiendo a toda la provincia y todos se empezaron a movilizar. ¿Y el agua qué era el agua? El agua empezaron a discutir qué tomamos como agua, qué es el agua. Y ahí parte de lo que dijo también la Marta, el agua la vieron como un bien común. Todos necesitamos agua. Y las empresas, de alguna manera, se contraponían cuando ellas usaban el agua. Es más, en Hachal, cuando las empresas empezaron a utilizar el agua, las mineras, provocaron que las actividades productivas que tenía Hachal se fueran dejando de lado. Entonces, las cebollitas cada vez eran más chiquititas, no producían nada, y todo el agua se quedaba para la minera. Bueno, todas esas cuestiones fueron enfrentando y confrontando. El tema es que cuando se daban cuenta ya habían pasado 10 años y era tarde. Por eso muchos pueblos se empezaron a movilizar, se empezaron a organizar. En los programas, a diferencia de lo que ustedes han visto a lo largo de la materia, los programas se iban armando de acuerdo a las necesidades. Entonces, un programa, y había otra diferencia. En ese programa, que partía de un concepto, todo el mundo se apropiaba. Por eso las grandes movilizaciones. Tanto en Bosnia, en Entre Ríos, cuando surge, es porque se dieron cuenta que estaba contaminando todo. Entonces no era un tema que crea una conciencia para todos en todos tipos, no. Empezaban por un tema y de ahí se iban planteando otros. Cuando surgió acá en San Carlos el tema de la minería, fue por una minera, pero luego se fue transformando y se empezó a plantear el tema en contra de todo esa forma de extracción de minería. Y después se fue llevando al tema de la soja y a otras formas también extractivas que son muy nocivas. Entonces esa fue la forma que hubo, de alguna manera, que fue movilizando. Y que hoy todavía moviliza, por suerte, y en todos lados. Lo mismo, en un encuentro tuvimos en Brasil, donde había desde gente de Canadá, de Centroamérica, de Brasil, de Colombia, de Perú, de todos lados, de Sudáfrica, empezamos a ver que en todos lados teníamos puntos en comunes que nos movilizaba y nos enfrentaba al capitalismo, que era el tema de cómo usaban los recursos a una costa que nos quedemos sin esos recursos o bienes comunes, como le llaman en las asambleas. Bueno, estas luchas fueron haciendo que cada vez tomen más fuerza, y nos podamos enfrentar más. Y de hoy creo que así como empezó en Mendoza, también pasó en Chubut. De Chubut acá no había nadie hoy, ¿no? ¿No? Bueno, en Chubut pasó lo mismo. En el 2002, en Chubut se enfrentaron a la minera, empezaron a ver cuando era una época que no era un problema. A mí en esa época me contrataron para una minera, para hacer un estudio de impacto socioambiental. Yo ni sabía que era una minería y qué problema traía atrás, pero cuando empezamos a analizar con todo lo que estaba pasando, y la gente se saltó y se enfrentó, y se enfrentó, y fue el primer no que le dijeron a la minería. Y después empezaron a haber no en todos lados. Y a pesar que, por ejemplo, en Mendoza, que ya salió, desde que salió la 7722, tuvieron más de 10 pedidos de inconstitucionalidad. Se logró ganar eso y van a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque para ellos es la zanahoria de la rentabilidad. Entonces, mientras esté la posibilidad de rentabilidad, van a seguir volviendo, y mientras nosotros nos enfrentaremos al modelo de acumulación. Ahora, ¿por qué le pasó a la Nora que la han imputado? La han imputado porque de alguna manera
nos venimos enfrentando a las decisiones del capital que está dispuesto a entregar todos los bienes comunes a las mineras. ¿A través de quién? A través del Torre, a través de un montón de periodistas, del pago a los medios de comunicación masivos para que estén y para que permitan que darle consenso al capital para que explote. En Mendoza no han podido. En Chubut todavía no han podido. En otros lados no han podido y es parte de una lucha. Hoy esa lucha es muy grande y es una lucha silenciosa que está tanto en Brasil como en Perú, como en todos lados. Entonces, bueno, es parte de las cosas que se están luchando y que vamos a tener que seguir luchando, y es una forma de enfrentar al capitalismo. Porque hoy el capitalismo necesita para sus ganancias de explotar el oro, la plata y todos los recursos que pueda. Y nosotros la forma que tenemos es defenderlos. Y hoy, como una transición hacia entender otras cosas, empezar a salir a enfrentar a estas mineras o a las empresas extractivas nos permiten o le hacen permitir a muchos entender por qué estamos enfrentando el capitalismo, por qué no van a cesar de tratar de explotar. Y la forma que tenemos es con la movilización. No es una conciencia total, queremos que se haga, pero sí va a ser cuando todos salgamos, nos movilicemos, los hacemos retroceder. Eso pasó en el 2019, cuando nosotros veníamos manifestándonos unos pocos frente a la legislatura durante meses y meses, y bueno, cuando ganó Suárez, a la semana de haber ganado Suárez, un acuerdo con Sagasti, firmaron bajar la 7722. La 7722, lo que no son acá, es una ley que de alguna manera prohíbe el uso de químicos y tóxicos en la minería a cielo abierto. Que se sacó, se ganó esa ley, por eso le decimos la ley del pueblo, con la movilización. Entonces, en el momento que se sacó, estaban cortadas todas las rutas que aislaban a la provincia, de alguna manera, y fundamentalmente en el sur. Entonces, esa ley les quita mucha ganancia a las empresas. Por eso, desde que salió la ley, están tratando de bajarla, sacarla de alguna manera, y hasta ahora no han podido. Y van a seguir haciéndolo. Pero bueno, es parte de la lucha que estamos dando. Lo mismo pasó en cada pueblo donde están haciendo extractivismo. Entonces, cuando la forma de enfrentar el extractivismo termina siendo la forma de enfrentar al capital. La asamblea donde yo estoy, que es la Asamblea Popular por el Agua, es una asamblea que se identifica como no capitalista. O sea, y de hecho enfrentamos no capitalistas diferenciándonos también de los partidos tradicionales de acá. Aunque no tomo una definición, somos de izquierda, somos socialistas, porque nos parece que reduciría el ámbito de que se mueve, pero sí definimos en contra del extractivismo, en contra de los partidos, los partidos nacionales y los partidos principales de acá, y apelamos a la movilización. Y prácticamente, no sé si nos queda mucho tiempo, pero prácticamente hemos sido las distintas asambleas de todo el país los que más nos hemos constantemente movilizados y masivamente a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, lo dejo acá para abrir el debate. Ahora yo propongo que el Santi va a cerrar con el tema de la clase, hacemos la foto y después vemos cómo hacemos el tema de las preguntas y el debate. Sí, recién estábamos hablando un poco por privado de decir que nos quedaron varias preguntas sobre los transgénicos, sobre la idea del antropoceno, sobre el decrecimiento, sobre el hornero. Entonces, si quieren pueden dejarnos algunas preguntas, se nos fue un poco el tiempo, y tratar de ir respondiéndolas, de compartirlas entre todos, de dejar de algún modo un link abierto con algunas cositas que nos quedaron pendientes. Algunas cosas, como lo del antropoceno, es hasta para debatir, porque de hecho antes de esta clase lo estuvimos charlando un poco. Bueno, si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo. Bueno, esta filmina la estoy viendo ahora, pero me doy cuenta que está basada en una nota que yo subí. No sé, Marta, si está por ahí el link de la nota, o tiene algunos fragmentos de una nota.
que básicamente, que creo que nos queda también pendiente quizás para otra oportunidad, hablamos muchas veces de estrategia y de programa, desde el socialismo, desde el marxismo, el trotskismo, creemos que el socialismo es la salida para solucionar la crisis ambiental y que existen clases, ¿no es cierto? Una clase oprimida, una clase opresora, y que la única clase que tiene una posición estratégica para vencer al capitalismo es la clase trabajadora, y creemos que la clase trabajadora es el sujeto que tiene la posibilidad de hacer una revolución hacia el socialismo. No porque la clase trabajadora sea una clase iluminada, de hecho hay un gran trabajo que desde la militancia hacemos para el desarrollo o la expansión de la conciencia de clase y de la conciencia de estos temas, pero básicamente es por la posición de la clase trabajadora, porque es la clase que tiene las palancas del funcionamiento del sistema. Y vemos algunos casos que queríamos nombrar, por ejemplo, lo que pasó en Neuquén con la lucha de la salud, que cortaron todas las rutas de Vaca Muerta, las rutas del petróleo. Entonces, ¿cómo la clase trabajadora unida y organizada puede llegar a poner en jaque una de las industrias más contaminantes que hay, que es la industria del petróleo? En este caso era por un reclamo de la salud, pero fue un ejemplo clarísimo de cómo esa posición estratégica le da, digamos, una potencialidad central para vencer el capitalismo. El capitalismo tiene sus estrategias, sus métodos, su forma de entrarle a la gente por la comunicación, de criminalizar la protesta, lo vemos de represión, lo vemos en Colombia. Entonces, sin un método y sin una estrategia, no se puede vencer a un sistema que es tan poderoso. Otro ejemplo que también me citaron algunos compañeros es el tema de Sanón. Sanón, no sé si algunos saben, pero tiene un acuerdo con las comunidades mapuches para tomar la arcilla que se utilizan para hacer los cerámicos de lugares que no sean, de algún modo, en acuerdo con las comunidades mapuches, y se utilizan lugares que no son sagrados. Que obviamente los lugares sagrados, justamente para los mapuches, son aquellos lugares que son importantes para la convivencia con la naturaleza. Y así hay algunos otros casos también de cómo demuestra que es la clase trabajadora, la clase que está en la posición estratégica central para poder llevar adelante un programa de transición que también tenga en cuenta el problema ambiental. Bueno, básicamente eso. Sí, como decíamos, que es la que puede restaurar ese metabolismo natural entre los seres humanos y la naturaleza que se ha fracturado en términos marxistas, y que no es solo la clase trabajadora, sino que es la clase trabajadora con los movimientos sociales, los movimientos feministas, indigenistas, y todas las agrupaciones, movimientos que luchan contra, en este caso, la megaminería contaminante, por recuperar tierra. Pero dentro de eso, nosotros creemos que la dirección la tiene que dar la clase trabajadora por su rol estratégico, como es la que tiene los engranajes, la que hace funcionar el mundo, por lo que dijimos, que es a través del trabajo la que le da valor, es la que puede también frenar el capitalismo y poder proponer otra salida, de la mano de estos movimientos que decíamos recién. Por eso también, desde el Partido Revolucionario del PTS, apoyamos y hemos estado en las movilizaciones de la 7722, en Chubut o en Neuquén, y tanto apoyando las movidas, no solo ambientales, sino también de trabajadores de salud, porque básicamente están relacionados. La contaminación se refleja en la salud de las personas y en el hábitat de las personas. Igual que por la vivienda en los sectores urbanos, como fue en Guernica. Y ahora, no sé si quieren agregar algo más, si no, les vamos pidiendo que... Yo, solamente hay un tema más que me parece que está bueno para llevarnos a las preguntas. Claudia dice que comparte la salida por el socialismo, pero de ahí a decir que en el anarquismo no hay estrategia me parece cuestionable. Estoy de acuerdo, creo que es cuestionable,
y quizás para mí lo que es cuestionable es la estrategia que propone el anarquismo, pero me parece un debate súper interesante para charlar y para que ampliemos. Bueno, el debate socialismo-anarquismo es un debate que se hace, no sé, 200 años, así que dentro de la parte de la concepción ecológica creo que también es interesante. Bueno, ¿vamos a la foto? ¿Nosotros tenemos cartel? Cartelito. Coco, venís por acá. ¿Quién saca la foto? ¿Cómo sacamos? Yo hago la captura. Pero tenemos Dale. que hacer real, me parece, porque... Ah, no, bueno. La ves por la cámara, ¿no? Sí, no, se ve bien. Pero no. Que se vea, pero que yo pueda sacar la captura. No creo que lo haga en la otra toma. Ahí. Es muy buena. Está. ¿Listo? Espero que haya quedado. Ahí va. Buenísimo, un montón de discusiones. Si igual. quieren poner ahí en el chat, apoyo a Nora, también le podemos hacer quizás una Chicos, captura no se al ve, chat. pónganla de nuevo que yo también estoy sacando la foto. Dale, Bueno, vamos a una para la Clelia. La serie que Clelia. Lucas, alejalo un poco, Lucas M. Ahí, ¿se ve la mía? Más arriba. Más arriba. Neuel. Ahí. ¿Me sacaste o no? No, hacia tu Celia. derecha. Arriba a tu derecha, Que me Celia. vea como que estoy ahí, Arriba a tu derecha. ahí, Más. ahí. Ahí está. Ahí está. Ven. La mía se ve. Lucas un poquito más atrás, pero se ve. Apenitas. ¿La mía quedó? Sí. Bueno, ahora sí saca la pantalla sola. Para que cortes, así no te ves vos sacando la foto. Dale, antes que lo baje. Muy linda la de Carolina Álvarez, mirá qué publicidad. En la marcha del agua Sí, pura. acá, claro, impecable. La han procesado. ¿Qué pasó? No, nada, que el cartel está impecable, una letra perfecta. Sí, mirá Todavía no se ve nada. Todos dicen que no se ve nada. Sí, acá me dicen que no se ve nada, no sé. Somos un desastre. Sí, salió bien. ¿Salió? Sí. Sí. Ahí después, si no, A vamos ver, a sacame captura. así, después se lo mando al grupo Sí. WhatsApp. Espérate. Bueno, por ahí si no te la podemos mandar, Celia. Sí, se las Bueno, y mandamos nos después vemos por el grupo. todos en las calles el viernes, mañana. Queda mucho para discutir igual. y Queda mucho para podemos- discutir. Veamos a hacer. Me parece el espacio del LID también es interesante para el debate. Ahí subimos varias notas sobre estos temas que muchas veces salen en las preguntas. Y si alguien se anima a escribir algo y a volcar su opinión, es un espacio abierto para justamente generar estas discusiones. Por ejemplo, lo del anarquismo que decíamos recién, es un espacio abierto para que cualquiera que quiera volcar su opinión se pueda publicar y debatir por ese medio. Y de paso aprovechamos para invitar a otra charla que hay el 17 de octubre de marxismo y feminismo y el 24 de octubre robótica, automatismo y clase de trabajadora. ¿Estamos hablando de octubre? ¿Falta un montón o te equivocaste? No es de octubre, pero no falta tanto. Ya estamos a fin de año. No, Ya, de octubre no. ya él quiere brindar De con el pan octubre. dulce. Ya. No, es la semana que viene. Perdón. Es la No, semana a que ver. viene. Es la semana que viene. A ver, Coco, decilo, ¿querés? Claro, es junio, por eso preguntaba. Sí, está mal Porque dijo puesto la... octubre, qué sé yo, no sé. Capaz que Es sí, son las clases de la materia, de la cátedra, que quedan dos clases. Queda la de feminismo, Bien. que es el próximo jueves, y el siguiente es el de robótica, que van a ser Robótica, automatismo y clase trabajadora hoy. Perdón, Como que esta leí el mensaje que dinámica- decía 17 días. de clase abierta. Bien. Oye, buenísimo. Bueno, Bueno, entonces las preguntas las responden por el gracias. mail o cómo. Si las pueden. sí, Ahí vamos a vemos. tratar de ver cómo se las Hacemos hacemos llegar y cómo un- de algún modo no cerramos la discusión acá. Al grupo de WhatsApp. Sí, de algún modo ver, porque hay que ver cómo
cómo ordenarlas. ¿Tenemos los contactos de todos los que participan? Sí. De todos y todos. Listo, de algún modo con los contactos, nosotros tenemos los contactos de todas y todos. De algún modo les hacemos llegar, si quieren, una devolución de esto y poder abrir el canal para que siga el intercambio. Lo otro que se me ocurre es que esto se va a subir a YouTube, porque para la gente que no puede estar, entonces por ahí puede ser en los mismos comentarios del YouTube, tipo foro, Eso está bueno. porque lo había pensado como dentro del aula Bueno. virtual, pero hay mucha gente que no está en la cátedra, entonces por ahí puede ser como en los comentarios del mismo video. Está bueno, sí, buena Me idea. encantó, buenísimo. Dale, porque además ahí podemos poner links y demás. Bueno, Y Que se además, arme tipo si foro. tenemos muchas vistas, podemos empezar a facturar en dólares. Creo que ya hemos- En Bitcoin. no. bueno, Bueno, gente. muy lindo, muchísimas gracias, chicos. Chao. Hermoso. Bueno, gracias por Ha sido participar. Nos vemos. Muchas Gracias por el apoyo a la Nora. Adiós. Bueno, chau, chau.